En el jardín mojado de una mansión lujosa, la tormenta ocultaba un secreto imposible de ignorar. Dos niñas gemelas, empapadas y temblando, se abrazaban con desesperación bajo la lluvia. No esperaban un juguete ni un regalo, sino algo mucho más simple: que alguien las recogiera en casa. Desde el coche recién estacionado, un millonario quedó paralizado. Eran sus hijas. ¿Cómo podían estar solas a la intemperie? Lo que estaba a punto de descubrir no solo pondría a prueba su corazón, sino también el verdadero valor de la palabra padre. Y antes de continuar, permíteme desearte calma y bendiciones. Dime, ¿desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo? La tormenta de septiembre cubría Madrid con un manto gris. El agua golpeaba contra el parabrisas del Mercedes de don Carlos Herrera, que mantenía las manos firmes sobre el volante mientras avanzaba hacia las afueras de la ciudad. Hacía semanas que no pisaba suelo español. Reuniones interminables en Tokio, firmas de contratos millonarios y cenas de negocios lo habían mantenido ocupado. En su mente aún resonaban los brindis con sake y los flashes de las cámaras. Pero ahora su objetivo era otro: regresar a su chalet en La Moraleja y sorprender a su familia. Carlos era un hombre reconocido, de esos que aparecen en revistas económicas como ejemplo de éxito. Sin embargo, el brillo de los negocios había oscurecido lo esencial: la calidez del hogar. En su interior llevaba años convencido de que Lucía y Clara, las gemelas de 8 años que lo llamaban papá, no eran realmente hijas suyas. Su esposa, Isabel Torres, se lo había repetido con frialdad en más de una ocasión: acepta tu rol, Carlos. Ellas son parte de nuestra fachada. Nada más. Y él, cansado de discutir, lo había creído. Prefería concentrarse en cifras y fusiones antes que cuestionar su vida privada. Aquel día, sin embargo, sentía una extraña ansiedad. Había adelantado 2 jornadas su regreso, con la ilusión casi infantil de sorprender a las niñas. Tal vez era el recuerdo de cuando tenía su edad, cuando su madre lo esperaba con chocolate caliente, después de un día de colegio. Pensó en entrar en casa con una sonrisa y escuchar los pasos ligeros de las gemelas corriendo por el pasillo. El cielo rugió con un trueno y las gotas comenzaron a caer más densas. El coche avanzó por la carretera bordeada de pinos que conducía a La Moraleja, barrio exclusivo donde las mansiones se ocultaban tras altos setos. Encendió la radio y escuchó la voz de un locutor anunciar la feria de otoño en las ventas. Le resultó un sonido familiar, una conexión con la vida cotidiana que tantas veces había ignorado. Al llegar al portón automático, algo le pareció extraño. Normalmente, Isabel encendía las luces del vestíbulo para recibirlo, pero la casa estaba completamente a oscuras. Ni un resplandor detrás de las cortinas, ni un ruido que delatara movimiento. Apretó el botón del mando y la verja se abrió lentamente con su característico chirrido metálico. El silencio del chalet se mezclaba con el tambor de la lluvia. Carlos frunció el ceño. El motor del Mercedes ronroneaba mientras él trataba de distinguir algo más allá de las luces delanteras. Y entonces lo vio. Bajo el roble viejo del jardín delantero, 2 figuras pequeñas permanecían inmóviles, encogidas sobre sí mismas. Al principio creyó que se trataba de una ilusión, sombras distorsionadas por la tormenta. Pero al acercarse, su corazón comenzó a latir con fuerza. Los vestidos empapados, los cabellos rubios pegados a las mejillas, los bracitos abrazándose con desesperación. Reconoció la ropa rosa de sus hijas, ahora sucia de barro. El hombre que había negociado millones, que había discutido con magnates internacionales sin pestañear, se sintió paralizado. El mundo se redujo a aquella imagen: 2 niñas indefensas bajo la furia de la tormenta, esperando algo que nunca llegó. Con un movimiento brusco, pisó el freno. El chirrido de las ruedas se mezcló con el rugido del trueno. Carlos frena bruscamente, con el corazón helado. Eran sus gemelas. ¿Qué hacían allí solas bajo la tormenta? «Papá», gritó Lucía al reconocerlo.
corriendo hacia él con los brazos abiertos. Clara la siguió, temblando como un pajarito. El traje de Carlos se empapó en segundos al arrodillarse en el barro para recibirlas. El agua fría corría por su rostro. Pero lo que más le helaba era el contacto con aquellas manitas congeladas. Las niñas lo rodearon con un abrazo desesperado, como si tuvieran miedo de que se esfumara en la tormenta. Lucía, con voz entrecortada, logró explicar. Mamá nos echó. Dijo que esperáramos aquí. Carlos la miró sin comprender. Isabel, su esposa, siempre elegante, calculadora, orgullosa de su papel en los eventos sociales de Madrid, ¿había hecho esto? Intentó abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Probó con la entrada lateral, con la del garaje. Todas inútiles. El silencio de la casa resultaba insoportable. Como si hubiese sido abandonada a toda prisa, con el corazón latiendo en las sienes, buscó una solución. Recorrió el chalet bajo la lluvia hasta encontrar la ventana de la cocina. Uno de los cristales estaba agrietado, como si alguien hubiera salido con prisa. Se quitó la chaqueta y, cubriéndose la mano, golpeó hasta abrir un hueco. El vidrio le arañó la piel y un hilo de sangre resbaló por sus dedos, pero no le importó. Con esfuerzo, logró entrar. El interior era un caos. Sillas volcadas, cajones abiertos, ropa tirada por el suelo. El olor a humedad se mezclaba con el del perfume de Isabel, todavía flotando en el aire como un recuerdo cruel. Carlos retrocedió hasta el jardín y volvió con las niñas en brazos. Las instaló en el salón. Encendió la chimenea y buscó mantas. El fuego crepitó, iluminando los rostros pálidos de Lucía y Clara. Fue entonces cuando Lucía sacó de su bolsillo un móvil rosa. «Papá, mira». Mamá grabó esto antes de irse. Con dedos temblorosos, le entregó el aparato. Carlos pulsó el botón y la pantalla iluminó la penumbra. Allí estaba Isabel. Llevaba puesto el conjunto de Chanel que él mismo le había regalado por su último aniversario. Su peinado perfecto y su sonrisa helada no correspondían a una mujer desesperada, sino a alguien que había planeado cada detalle. «Carlos», decía con voz firme, «toda esta farsa se acabó. Nunca quise ser madre, y tú lo sabías. Estas niñas son solo tu problema. Yo merezco una vida mejor». Lejos de esta cárcel disfrazada de lujo, las palabras golpeaban como martillazos. Carlos no podía creer lo que escuchaba. Isabel hablaba con desprecio, como si Lucía y Clara fueran objetos y no dos criaturas vivas. Y lo peor, entre líneas dejaba caer frases ambiguas que sembraban una duda insoportable sobre quién era el verdadero padre de las gemelas. Lucía lloraba en silencio, apoyada en el hombro de su hermana. Clara apenas respiraba, con la mirada fija en la pantalla. Carlos sintió cómo se derrumbaba todo lo que había dado por seguro en su vida: su matrimonio, su papel de padre, incluso la certeza de pertenecer a una familia. Con rabia, pausó el video y bajó el móvil. Miró a sus hijas, sus ojos azules, sus cabellos rubios pegados al rostro húmedo, la fragilidad de sus cuerpos cubiertos apenas por las mantas, y se preguntó, ¿acaso Isabel había dicho la verdad? ¿Y si aquellas niñas no eran suyas? La duda le atravesó como un rayo. Pero al mismo tiempo algo más fuerte lo hizo reaccionar. En ese instante, mientras Lucía lo abrazaba con desesperación y Clara buscaba refugio en sus brazos, comprendió que nada podría justificar el abandono. El fuego de la chimenea iluminaba el salón desordenado. Carlos sabía que debía tomar una decisión: creer en las palabras venenosas de Isabel o buscar la verdad por sí mismo. Carlos observa la pantalla con incredulidad. La mujer que había amado se reía de él y dejaba entre líneas una duda insoportable sobre quién era el verdadero padre de las niñas. La madrugada en La Moraleja era silenciosa.
rota solo por los sollozos de Lucía y Clara, desde la bañera, envueltas en toallas calientes. Carlos se había movido como un autómata, buscando jabón infantil y un secador de pelo que no recordaba haber usado jamás. El vapor llenaba el cuarto de baño, y el olor a champú de manzanilla le devolvía recuerdos de su propia infancia, cuando su madre lo peinaba con paciencia antes de ir al colegio. Las niñas tiritaban, no solo por el frío, sino también por el miedo. Carlos les frotaba los brazos con torpeza, intentando devolverles algo de calor humano. En su interior, sin embargo, las palabras de Isabel seguían repitiéndose como un eco venenoso. Estas niñas son solo tu problema. Se preguntaba si todo había sido una mentira, si durante 8 años había vivido engañado. Al salir del baño, preparó un rincón improvisado en el salón. Encendió la cafetera. El aroma a café recién hecho invadió la estancia y encontró en la despensa un poco de pan duro y leche. No era un desayuno digno de su estatus, pero en aquel momento se convirtió en un banquete. Colocó todo en la mesa, observando cómo Lucía mordía el pan con hambre contenida mientras Clara solo mojaba trocitos en la leche tibia. Carlos se sentó frente a ellas, sin traje, con la camisa arrugada y los puños manchados de sangre seca del corte en la mano. Las miraba con una mezcla de ternura y desconcierto. Fue entonces cuando notó los pequeños gestos. Lucía partía el pan en 2. Lo colocaba en fila con un cuidado casi ritual, exactamente como él lo hacía de niño cuando ayudaba a su madre en la cocina de Burgos. Clara, por su parte, revolvía la leche con la cuchara y se reía en silencio de las burbujas, el mismo juego que él practicaba décadas atrás. Esos detalles encendieron en su interior una chispa. ¿Y si las niñas eran más suyas de lo que Isabel había querido admitir? ¿Y si toda aquella historia de que no eran hijas biológicas no era más que otra manipulación para tenerlo atado? Lucía lo observaba en silencio. Sus ojos brillaban con una madurez dolorosa, impropia para su edad. Finalmente habló. «Papá, no te vayas otra vez. Nosotras solo queremos que estés aquí». La frase le atravesó como una flecha. Carlos pensó en los años que había pasado en hoteles, salas de juntas, aeropuertos, convencido de que proveer económicamente era suficiente. Comprendió que había abandonado algo mucho más valioso: la presencia. Decidió que no podía seguir con dudas. Necesitaba respuestas. Al terminar el improvisado desayuno, llamó al licenciado Fernando Álvarez, su abogado de confianza. Con voz grave le pidió una reunión urgente. Necesitaba iniciar una investigación, aclarar la situación y, sobre todo, confirmar la paternidad. Fernando, sorprendido por la hora, prometió moverse de inmediato. La tormenta había cesado. Tras los ventanales solo quedaban gotas resbalando en silencio, como lágrimas del cielo. Carlos acomodó a las niñas en el sofá, las arropó con mantas secas y permaneció sentado junto a ellas hasta que sus respiraciones se hicieron más tranquilas. Mientras las veía dormir, se preguntaba cuántas veces las había mirado sin realmente verlas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando, exhausto, encendió de nuevo el móvil de Lucía. El video de Isabel estaba pausado justo en el instante en que sonreía con crueldad. Cerró los ojos y apretó el puño. No podía permitir que esas palabras destruyeran lo que aún quedaba en pie. Fue entonces cuando Lucía, medio dormida, abrió los ojos y lo miró fijamente. Con voz débil, cargada de una seriedad que lo desarmó, preguntó: «Papá, ¿eres de verdad nuestro padre?». Carlos se quedó sin respuesta. Y en ese silencio nace la certeza de que debía saber la verdad aunque le doliera. El amanecer llegó cubriendo Madrid con un velo gris. Don Carlos Herrera abrió los ojos en el sillón del salón, con el cuello dolorido y el cuerpo pesado por el cansancio. A su lado, Lucía y Clara dormían enredadas bajo una manta, sus respiraciones aún agitadas. Durante la noche había permanecido despierto más de una vez para comprobar que seguían allí,
como si temiera que desaparecieran al menor descuido. El timbre del móvil lo sobresaltó. Era el licenciado Fernando Álvarez, confirmando la cita en una clínica privada del barrio de Salamanca. Carlos aceptó de inmediato. Necesitaba respuestas claras. No podía seguir atrapado entre dudas. El trayecto hacia el centro fue un silencio denso. Lucía observaba las calles mojadas por la lluvia. Clara jugaba con el vaho de la ventanilla, dibujando círculos que se borraban al instante. Carlos intentó iniciar una conversación, pero las palabras parecían quedarse atascadas en su garganta. ¿Cómo explicarle a dos niñas que quería asegurarse de ser su padre? El mero pensamiento lo llenaba de vergüenza. La clínica era un edificio moderno, con paredes de cristal y recepcionistas impecables. El olor a desinfectante se mezclaba con el del café de máquina que algún paciente sostenía en un vaso de cartón. Carlos se sintió fuera de lugar, a pesar de su traje caro y su porte de empresario. Allí lo esperaba la doctora Elena Gutiérrez, psicóloga infantil de mirada serena. Con un gesto amable, Elena saludó a las niñas y se agachó para quedar a su altura. «Bienvenidas, Lucía, Clara. Aquí estáis seguras». Aquellas palabras parecieron aliviar un poco la tensión de Lucía, aunque Clara continuó escondida tras la manga del abrigo de su hermana. Entraron en una sala decorada con colores vivos, dibujos en las paredes y una pequeña estantería de juguetes. Carlos se acomodó incómodo en una silla demasiado baja para su corpulencia, mientras Elena iniciaba preguntas sencillas. Lucía respondía con frases cortas, siempre mirando a su padre antes de hablar, como si buscara aprobación. Clara permanecía muda, abrazando un muñeco de trapo. La doctora tomó notas y luego se dirigió directamente a Carlos. Su tono fue firme, sin rodeos. «Han sufrido un abandono severo. Esto no se soluciona con un baño caliente y comida. Necesitan estabilidad, presencia. No más viajes. No más excusas». Carlos bajó la mirada. La imagen de aeropuertos, hoteles de lujo y salas de juntas se le vino encima como un reproche. Había creído que proveer económicamente bastaba, que delegar en Isabel o en la empleada era suficiente. Ahora entendía que su ausencia había cavado un vacío en el corazón de sus hijas. Tras la sesión psicológica, Fernando lo llevó discretamente a otro despacho. Allí, con voz contenida, Carlos pidió realizar pruebas de ADN. «Necesito saber la verdad. No puedo seguir sin certezas». El abogado asintió y organizó todo con rapidez. La extracción de muestras fue casi un juego para las niñas, que no entendían el alcance de aquel gesto. Lucía preguntó: «¿Por qué nos hacen esto, papá?». Carlos le acarició el cabello y respondió con ternura forzada: «Porque quiero protegeros». Al salir de la clínica, Carlos decidió detenerse en la chocolatería San Ginés. Sentados en una mesa de mármol, las niñas mojaban churros en chocolate caliente y reían al mancharse las manos. Fue la primera risa sincera que escuchó en días, y aquel sonido le pareció un regalo. Sin embargo, en su bolsillo ardía la tarjeta que Fernando le había entregado. En pocas horas, el laboratorio enviaría los resultados preliminares. De regreso a La Moraleja, Carlos acomodó a las niñas en el sofá. Les puso una película infantil. Y, mientras ellas se acurrucaban bajo una manta, él se refugió en el despacho. Encendió la chimenea y se quedó mirando las llamas, con el sobrecerrado sobre la mesa. Esa noche, cuando las gemelas ya dormían, volvió a escuchar en su mente las palabras de Elena. Nada más de viajes. Nada más de excusas. Comprendió que aquel sobre no solo contenía un resultado científico, sino la llave de un futuro distinto. Elena le dice: «Las niñas necesitan presencia absoluta. No más viajes. No más excusas». Carlos se queda mirando a sus hijas dormidas en la sala, con un sobrecerrado en la mano. Dentro estaba la verdad que cambiaría todo. La lluvia había cesado cuando Carlos abrió el sobre. La chimenea del despacho crepitaba,
lanzando destellos anaranjados sobre las paredes forradas de libros y fotos familiares que ahora parecían observarlo en silencio. El papel crujió entre sus dedos y el corazón le martilleaba en el pecho como si quisiera escapar. Respiró hondo y comenzó a leer. Las primeras líneas eran puras fórmulas, cifras y palabras técnicas. Pero la última sentencia brillaba clara. Él era el padre biológico de Lucía y Clara Herrera Torres. Las letras parecieron iluminarse solas, como si quisieran arrancarlo de la penumbra en que había vivido durante años. Carlos dejó caer el informe sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso, recorriendo sus mejillas y cayendo sobre el escritorio de roble. Toda la rabia, la culpa y la incredulidad se desbordaron en ese instante. Pensó en cada ocasión en que Isabel había repetido con frialdad que aquellas niñas no eran suyas, en las veces que él lo aceptó para evitar discutir, en todos los silencios que habían cavado un abismo entre él y sus hijas. Lucía, al escuchar el sollozo ahogado de su padre, se acercó desde el pasillo. Lo encontró inclinado hacia adelante, con los hombros sacudidos. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temerosa. Carlos la atrajo hacia sí, hundiendo su rostro en el cabello húmedo de la niña. «Perdón, hija. No lo supe. Pero siempre fuisteis mías». Su voz se quebraba, pero cada palabra era un hilo que tejía un nuevo vínculo. Lucía lo abrazó con fuerza, como si aquella confesión borrara de golpe todas las dudas. Clara, que se mantenía en la puerta con su inseparable muñeco de trapo, dio un paso tímido hacia adelante. Sus labios temblaron y, tras días de silencio, susurró apenas audible: «Papá». Esa palabra, tan simple y tan esperada, golpeó a Carlos como un relámpago de amor y redención. La tomó en brazos, y por primera vez las tres respiraron al mismo ritmo, unidos por un lazo que nada podría romper. La noche continuó, pero ya no era igual. Carlos decidió prepararles algo especial. Fue a la cocina y, con manos torpes, batió huevos, cortó patatas y encendió la sartén. El olor a aceite caliente llenó el chalet, mezclándose con el del pan recién comprado esa tarde. Lucía se sentó en la encimera, observando cada movimiento, mientras Clara se acurrucaba en una silla con los ojos muy abiertos. «¿Tú sabes cocinar, papá?», preguntó Lucía entre risas. Carlos sonrió, con el delantal mal ajustado. «Estoy aprendiendo por vosotras». La tortilla de patatas quedó algo desbordada, pero a las niñas les supo a gloria. Era la primera vez que compartían una cena cocinada por él, y ese detalle lo llenó de un orgullo inesperado. El comedor, que tantas veces había sido escenario de cenas silenciosas con Isabel, recuperó una calidez olvidada. Más tarde, en el salón, Carlos las arropó en el sofá con mantas suaves. Les leyó un cuento clásico, modulando la voz como nunca lo había hecho, imitando personajes para arrancarles alguna sonrisa. Lucía rió bajito. Clara, aún tímida, se quedó dormida con su mano aferrada a la de él. Carlos las contempló, convencido de que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. A medianoche, cuando ya todo parecía en calma, sonó el teléfono fijo del despacho. El timbre retumbó en la casa silenciosa y lo hizo saltar. Contestó con voz aún conmovida. Era Fernando Álvarez. La voz del abogado transmitía urgencia. «Carlos, acaban de notificarme que Isabel presentó una demanda en los tribunales de Madrid. Reclama la custodia de las niñas». Carlos se incorporó de golpe, con el pulso acelerado. «¿Custodia? Pero si las ha abandonado bajo la tormenta». Fernando suspiró desde el otro lado de la línea. Su argumento es que sufrió una crisis emocional, que necesitaba un alejamiento temporal y cuidado. Está insinuando que tú las retuviste contra su voluntad. Puede complicarse mucho. Carlos apretó los dientes. Apenas podía creer lo que escuchaba. Miró hacia el salón. Desde allí le llegaba la respiración tranquila de sus hijas. El miedo se le instaló en el pecho.
En ese momento, Lucía apareció en la puerta del despacho, frotándose los ojos. ¿Pasa algo, papá?, murmuró con inocencia. Carlos respiró hondo, forzando una sonrisa mientras se agachaba para acariciar su cabello. Nada, cariño. Vuelve a la cama. Todo va a estar bien. Pero cuando ella regresó con Clara, él se quedó mirando el fuego de la chimenea con la certeza de que la paz recién hallada pendía de un hilo. La felicidad se ve interrumpida por una llamada de Fernando. Isabel había presentado una demanda en los tribunales de Madrid reclamando custodia. Las campanas de la Plaza Mayor resonaban aquella mañana cuando Carlos cruzó las puertas del Tribunal de Madrid, con Lucía y Clara tomadas de su mano. El edificio imponía respeto con su fachada solemne. Pero lo que más pesaba sobre sus hombros no eran las columnas de piedra, sino el miedo de perder a las niñas que acababa de recuperar. Las pequeñas, vestidas con abrigos nuevos que Mercedes les había regalado, caminaban con paso corto y miradas tímidas, refugiándose en la seguridad del brazo de su padre. Dentro del tribunal, el aire era denso, cargado de murmullos y pasos apresurados. Isabel Torres apareció con un vestido oscuro y gafas grandes, intentando proyectar la imagen de una mujer frágil. A su lado, un abogado de traje impecable desplegaba carpetas llenas de documentos. Cuando la vio, Carlos sintió un nudo en el estómago. No reconocía en aquella mujer a la esposa con la que había compartido 10 años, sino a alguien que representaba una amenaza para la paz recién conquistada. La audiencia comenzó. Isabel argumentó que había sufrido un episodio de estrés emocional, que necesitaba distancia temporal para cuidar de sí misma. Su voz sonaba convincente. Pero Carlos apretó los puños al escuchar cómo negaba haber abandonado a las niñas. El abogado contrario incluso presentó supuestas pruebas, informes médicos manipulados, fotografías sacadas de contexto, y hasta un testimonio dudoso, que insinuaba que Carlos era incapaz de brindar un hogar estable. En ese instante, intervino el inspector Diego Ramírez, testigo clave presentado por Fernando Álvarez. Con tono firme reveló detalles de la investigación. Mensajes de Isabel a terceros, en los que admitía su intención de marcharse, transferencias de dinero a cuentas extranjeras, y la grabación que Lucía había guardado en su móvil. El tribunal guardó silencio cuando se reprodujo el video. La imagen de Isabel, impecable y cruel, diciendo que nunca había querido ser madre. Lucía se estremeció y apretó la mano de Carlos. Él la abrazó con fuerza, transmitiéndole calma. Clara, en cambio, escondió el rostro en su abrigo, incapaz de ver a la mujer que había pronunciado aquellas palabras. El juez escuchó con atención cada argumento. Tras horas de tensión, la sentencia se anunció con solemnidad. La custodia exclusiva quedaba en manos de Carlos Herrera. Isabel, además, perdía todo derecho de decisión sobre el futuro de las niñas. El murmullo de la sala estalló. Pero para Carlos, el tiempo se detuvo. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras sentía a Lucía y Clara abrazarse a su cintura. A la salida del tribunal, el sol iluminaba Madrid con un brillo otoñal. Carlos llevó a las niñas a celebrar en el Parque del Retiro. Allí, junto al lago donde los barquitos de remos avanzaban despacio, compartieron bocadillos de jamón y horchata comprada en un kiosco cercano. Lucía reía mientras contaba cómo el juez había mirado a Isabel con gesto severo. Clara, más callada, dibujaba corazones en un cuaderno nuevo que Antonio le había regalado como símbolo de un nuevo comienzo. Esa tarde, de regreso a La Moraleja, la casa parecía distinta. La chimenea encendida, el aroma de cocido que Mercedes había preparado, las risas de Antonio contando anécdotas. Todo formaba una armonía que Carlos nunca había conocido. Se sorprendió al descubrir que ya no veía el chalet como un lugar vacío lleno de lujos, sino como un hogar que por fin latía con vida. Cuando llegó la noche, las niñas se quedaron dormidas en el sofá, agotadas por tantas emociones. Carlos las miró con ternura y pensó en la transformación que había vivido.
Ya no era el empresario distante que creía que el amor podía comprarse con dinero. Ahora entendía que lo único que realmente importaba era la presencia, la dedicación, el cariño incondicional. Al día siguiente, mientras desayunaban churros con chocolate en la terraza, Lucía lo miró con seriedad poco común para su edad y le dijo: «Papá, siempre fuimos tuyas, aunque tú no lo supieras». Carlos sintió un nudo en la garganta. «Clara», con una sonrisa tímida, añadió: «Y ya no queremos que te vayas nunca». Las abrazó con fuerza, mirando el cielo despejado de Madrid. La tormenta que había marcado el inicio de aquel camino había quedado atrás. Ahora solo quedaba el horizonte abierto de una vida nueva. Al salir, Lucía declara con voz firme: «Papá, siempre fuimos tuyas, aunque tú no lo supieras». Carlos las abraza, mirando el cielo despejado de Madrid. Por primera vez, la tormenta había quedado atrás. Hay momentos en la vida que dejan una huella imborrable. Para Carlos, aquel empresario acostumbrado a cifras y viajes, el verdadero tesoro no se encontraba en contratos ni en reconocimientos públicos, sino en las manos frágiles de sus hijas, que lo esperaban con miedo bajo la tormenta. La pregunta de Lucía, si era de verdad, su padre se transformó en el inicio de un nuevo camino. Y ahora, al escuchar esta historia, querido oyente, le invito a dejar un 1 si la sintió cercana, o un 0 si cree que podría ser distinta. Lo esencial de este relato es claro. El amor incondicional tiene la fuerza de reparar lo roto y de devolver la esperanza, incluso en medio del dolor. La riqueza material se desvanece, pero el calor de un hogar, la presencia en el día a día, esas son las herencias que perduran. Todos, en algún momento, hemos fallado o nos hemos alejado de quienes más nos necesitaban. Pero siempre existe la oportunidad de regresar, de pedir perdón, de volver a abrazar. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un gesto sencillo de ternura puede guiarnos por los senderos más oscuros de la vida. Hoy, Carlos aprendió que la verdadera grandeza no está en dirigir empresas, sino en preparar un desayuno, en escuchar una risa infantil, en ser constante en la compañía. Y sus hijas, al reconocerlo por fin como padre, nos muestran que la familia es más fuerte cuando se elige cada día con amor. Le invito a reflexionar. ¿A quién podría usted llamar esta noche? ¿Con quién podría reconciliarse antes de que sea tarde? Quizá descubrirá, como Carlos, que la mayor fortuna está en ver dormir tranquilos a quienes amamos. Y si este relato tocó su corazón, compártalo con alguien cercano,